Rumania eligió a su nuevo gobernante. El alcalde centrista de Bucarest, Nacu Jordan, ganó la presidencia derrotando al candidato de extrema derecha, George Simion. Con alrededor del 54%, el europeísta se impuso en los comicios que se repitieron este domingo. Alegerile sunt despre comunități. Las elecciones no se tratan de políticos, se tratan de comunidades, y en las elecciones de hoy ganó la comunidad de rumanos que desea un cambio profundo en Rumania. Una comunidad que desea el funcionamiento de las instituciones estatales, una comunidad que desea reducción de la corrupción, una comunidad que desea un entorno económico próspero para los rumanos, una comunidad que desea una sociedad de diálogo y no una sociedad de odio. Y ahí está, amigos, el presidente autorizado de Rumania. Parece que después de la tercera vez, dicen que la tercera es la vencida, y acá se está dando, ¿verdad? Europa ya avanza en el nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Será el 18º, dice acá, desde el inicio de la invasión de Ucrania, y por primera vez incluirá un aspecto muy importante: la prohibición de los gasoductos Nord Stream, que hasta ahora se habían dejado de lado. Y bueno, ahí están, amigos, esta gente que dice que están queriendo la paz, ¿no? Que están llamando para que este hombre hable, ¿no? Bueno, en Popurrí, la participación de Israel ha alimentado la controversia debido al bombardeo de Gaza por parte del país. Esto es el Eurovisión, amigos, que terminó este fin de semana y estuvo generando comentarios. Lo vamos a estar leyendo. En salud, un estudio reciente realizado por la Universidad de California en San Francisco reveló un aumento significativo de los casos de cáncer de próstata. Y esto es justamente lo que le está pasando a Biden, así que parece que todo coincide. Para el final, noticias pum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio 101 de la temporada 7 de la radio del fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. То как родного брата. Russia's Vladimir Putin sought to shape the Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 19 de mayo del 2025, donde vamos a comenzar con algo bastante interesante que pasó el fin de semana, amigos. Ya les habíamos comentado que el señor Donald Trump había compartido un video del señor Jeffrey Sachs, que estaba criticando al señor Netanyahu. Ahora compartió un video de la señora Hillary Clinton y dice entonces que lo está llevando, que la está poniendo en el fuego, ¿no? Prácticamente. Trump ha incendiado a Hillary Clinton con un infame video sobre su lista de muertes. Tras las amenazas del exdirector del FBI, el presidente Trump ha revivido la llamada teoría conspirativa sobre el conteo de cuerpos de Clinton, body count, el Clinton body count que le dicen, porque parece que alrededor de la señorita esta, bueno, no hay mucha salud, que se diga, y más con la gente que la compromete. Esto parece entonces que había sucedido en varias ocasiones, y esto es lo que resalta el video, amigos. Un video entonces que le está pegando a la yugular, y esto porque estamos hablando de la política más importante del mundo, que es la política de Estados Unidos, lo que está sucediendo allá, que es de donde se llevan las riendas de todo esto. Bueno, mientras el señor Donald Trump entonces compartía estas informaciones, que bueno, en cierta forma son información para alguna gente, por ejemplo que el señor Kennedy, entonces uno de los Kennedys había fallecido, que falleció en una avioneta, justamente se estaba presentando en una carrera electoral contra la señora Hillary Clinton, y fallece y termina ganando la señora Hillary Clinton, ¿no? O sea que eso es otra de las cosas que estaba resaltando el señor Donald Trump. El señor Donald Trump también dijo que iba a revelar muchísima información, y nosotros estuvimos ya hablando hasta el infinito de los archivos de Epstein y todo lo que tiene que ver con Epstein, que es este señor entonces que tenía una isla privada donde llevaba a la gente más importante de Estados Unidos, los ponía en situaciones comprometidas con niños que él mismo traficaba, porque tenía tráfico entonces sexual infantil, y ponía a la gente muy importante esta en un compromiso y lo filmaba sin que ellos supieran, y después por supuesto que podía servir esto para que hicieran lo que ellos quisieran bueno, los extorsionaban, ¿verdad? Eso era lo que se trabajaba entonces en el Epstein Files. Pero ¿qué sucede, amigos? Acá hay una pregunta, que es si este señor se mató o no se mató. Bueno, están saliendo los artículos porque salió una entrevista del señor Kash Patel y el señor entonces Dan Bonino.
que son dos personas de muy alto rango dentro del FBI, bueno, los más altos rangos dentro del FBI. Dicen que este hombre se suicidó, amigos. Estaban diciendo en una entrevista con Fox News entonces que se suicidó, una cosa que no lo puede creer nadie, porque ¿qué sucede? Este señor, si se hubiera suicidado, que podría haber sido posible, pero debería haber sido dentro de... estaba con todas las posibilidades limitadas, vamos a decir, porque estaba en una celda que era antisuicidio, donde no se podía colgar de las sábanas, donde no podía... Bueno, estaba muy complicado suicidarse en esa celda antisuicidio. Pero a la misma vez no pasó la guardia como tenía que pasar, que van revisando cada 10 minutos, justamente en ese momento no pasó, y se rompieron las cámaras, amigos, las cámaras no quedó nada registrado. O sea que todas estas casualidades no se dan solas, ¿verdad? Y dice entonces que no hay nada que investigar, que ellos vieron y que saben que esto es un suicidio, que esto es definitivamente un suicidio, que fue un suicidio y como que sacaron el tema. Pero el lenguaje corporal de estas personas revelaba que estaban bastante incómodas hablando de esto, o es la impresión que le dio a muchísima gente, dentro de ellos a mí. Después estaban hablando acerca de los asesinatos del señor Donald Trump. Y que no había más información para dar, que no hay nada detrás de lo que ya se había hablado. Pero esto es algo increíble, amigos, que el FBI no pueda llegar a algunas conclusiones, a ver acerca de exactamente qué fue lo que pasó con el asesinato del señor Donald Trump y también con el señor Epstein. Bueno, me parece bastante extraño, ¿verdad? Y es lo que está comentando entonces la gente en la web. Si en realidad la gente que está poniendo no será también del estado profundo, porque parece que se están protegiendo entre ellos y es lo que están comentando, ¿verdad? Mientras la gente de Israel se está preguntando qué es lo que pasa con el señor Donald Trump. Por lo menos los diarios israelíes están todos escribiendo acerca de eso. Mientras Donald Trump hace negocio en los países del Golfo Pérsico y negocia un alto al fuego con los hutíes en Yemen, Benjamín Netanyahu observa desde la barrera que cambió entre Israel y Estados Unidos, y esto es lo que está dando para hablar, y muchos ríos de tinta se están corriendo a ver si está cambiando la actitud entonces del señor Trump con la gente de Israel, o específicamente con el señor Netanyahu. Para mí lo tiene más que podrido el señor Netanyahu, cambiando de opinión y haciendo lo que a él le conviene y no lo que se había hablado, no lo que este señor, entonces no a las soluciones que este señor le propone, sino que no agarra ninguna y las hace... Bueno, las torpedea cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de solución. Lo único que quiere seguir entonces es ese avance, que en definitiva es por un avance por terreno, ¿no? Eso ya está muy claro, ya lo están hablando también en la prensa. Acá está diciendo que la visita de Donald Trump a los estados del Golfo, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos fue seguida de cerca de Israel. Trump no visitó Israel, un desaire de los funcionarios israelíes minimizaron, ya que el primer ministro Benjamín Netanyahu ya ha visitado la Casa Blanca 2 veces. Escuché en el fin de semana, amigos, una entrevista de una cosa que no sabía, y era que el señor Donald Trump se había enojado muchísimo. O sea, sabía que lo había tomado mal, pero dijo, entonces se expresó verbalmente acerca del señor Netanyahu apoyando al señor Biden cuando se estaba definiendo todavía las votaciones, y lo va y lo felicita. Era el segundo presidente o el primer presidente que salía a felicitarlo, a secundar a Biden, y este señor entonces dijo un exabrupto, y parece que sería la venganza de esto, podría ser la venganza del señor Donald Trump, que se rompió la relación quizás en ese momento, ¿no? Se están preguntando si son grandes amigos, pero ahí sigan, amigos, es una pregunta que queda abierta, ¿no? La liberación inesperada reciente del reino estadounidense, el estadounidense israelí, porque estaba en el ejército de Israel, ¿verdad? Según informes, resultados de negociaciones directas entre Estados Unidos y Hamas, fue vista como una señal de que Netanyahu parecía haber sido marginado, o en el mejor de los casos ya no era parte del centro de atención. Durante su viaje al Golfo, Trump cerró un acuerdo de armas de 142 mil millones de dólares con Arabia Saudita, y bueno, 600 millones entonces con Qatar, entonces, así que ya te digo, ¿no? Muchísimo dinero que se está llevando el Medio Oriente, pero nada de Israel, y se están preguntando, pero nadie llega a una conclusión, amigos, porque todavía no se sabe, ¿no? Hay que dejar que esto todavía se explaye un poco más en el tiempo y veamos cómo reaccionan. Parece que, según está saliendo en las noticias, y lo vamos a tener en la parte de Israel, Israel ahora está permitiendo entonces que entre una mínima ayuda, están diciendo una ayuda básica, y es por la presión de Estados Unidos. El señor Donald Trump en estos últimos días se ha manifestado contundentemente en contra de lo que está sucediendo
en Palestina con todas estas cosas, amigos. No le está gustando nada, o sea, ella lo está dejando entender, no lo dice directamente, pero lo está dejando entender. Y estaba por ahí, ¿verdad? Bueno, un acuerdo sigue posible porque este es el tema entonces de las centrales nucleares de Irán y si vamos a llegar a un acuerdo. Está hablando el equipo de Estados Unidos con el equipo de los iraníes. Pero ¿qué sucede? Tienen bastante trabas, principalmente dentro de Estados Unidos y dentro de la política de Estados Unidos, que ya le contábamos el capítulo pasado que se había firmado por parte de los senadores. Bueno, por una gran cantidad de políticos de Estados Unidos, o sea, la gran mayoría de los políticos de Estados Unidos no apoyarían un acuerdo que se firme entre Estados Unidos e Irán. Y si no lo secundan estos políticos, o sea, senadores, bueno, parece que no sería legal. No tendría la legalidad de su lado el señor Donald Trump y tampoco lo aceptaría la gente de Irán. Así que esto está tambaleando, amigos, porque le están llevando la contra al presidente de Estados Unidos a esta intención que tiene este hombre de llegar a acuerdos, a desacuerdos o resolver los desacuerdos a través de las conversaciones y de la paz, ¿verdad? Esta gente no quiere nada de eso, quieren destruir o quieren al menos proponerle algo que la gente de Irán diga que no, y es esto, ¿no? Están diciendo entonces que esta gente no va a renunciar al plan, a su tecnología nuclear. Ya hicieron una propuesta el otro día de que podían hacer un negocio tripartito entonces en esto de enriquecer el combustible para estas centrales nucleares. Entonces, si lo que querían hacer lo iban a hacer con Arabia Saudita y con Emiratos Árabes Unidos, como para que haya un control. Eso también quedó ahí medio como que sin respuesta, ¿no? Mientras el presidente de Irán entonces está diciendo que alcanzar un acuerdo con Estados Unidos es posible si este se obtiene de aplicar coerción contra Teherán, que es lo que exactamente están haciendo y es lo que hace el señor Donald Trump todo el tiempo con esas amenazas entonces a que los van a ir a destruir, ¿no? Bueno, von der Leyen denuncia que Putin no quiere la paz, amigos. Esto salió el viernes, pero me parece interesante traerlo porque obviamente que la gente que está gritando Putin no quiere la paz es la que no quiere la paz, porque si no, no dirían nada, se guardarían violín en bolsa y tratarían de hacer lo posible dentro del marco de lo mediático y de lo que es lo que es normal dentro de las relaciones internacionales. Entonces no decir nada, ¿verdad? Y empezar a llevar adelante las conversaciones de paz. Pero no, esta gente dice que Putin no quiere la paz porque le habían mandado entonces un agente de segunda categoría para negociar y adelanta sanciones. Vamos a sancionarlo hasta que quiera la paz. Y esta es la señora von der Leyen, ¿no? O sea que ahora va a tener que entregar todos estos chats que había tenido con el señor Albert Bourla, con el señor de Pfizer, donde le compró 1.800, 1.400, 1.000 millones de vacunas. Entonces, para la gente de Europa, una de las grandes, el más grande contrato que se dio de la Unión Europea, lo hizo entonces con la gente de Pfizer. Todo por mensaje de texto. Vamos a ver señor, si me compartís los mensajes de texto. No quiero. Y esta es la señora entonces que está poniendo las sanciones. Y está haciendo una prohibición de Nord Stream. ¿Pero qué sucede con la prohibición de Nord Stream? Este es el golpe de muerte a la industria alemana. O sea, olvídate. No hay forma de que se recuperen si esta gente no le abren de vuelta entonces el recurso de una energía barata, que es lo que tenían antes y por eso eran potencia. Ahora no la tienen más por todas estas cosas y esta señora las quiere seguir hundiendo. Ahí está entonces. Europa lanza la 18ª desde el inicio de la invasión de Ucrania, o sea, sanciones contra Rusia y la prohibición de los gasoductos Nord Stream, amigos. Una cosa que, ¿a quién le sirve? No le sirve a la gente de la Unión Europea, eso te lo aseguro, ¿no? Bueno, dice acá entonces que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció que Putin no quiere la paz y anunció nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a los bancos rusos, exportaciones de crudo y por primera vez una prohibición al Nord Stream. Es una declaración contundente. Von der Leyen acusó a Moscú de intensificar la agresión en Ucrania y desestabilizar Europa mediante la manipulación energética. Es exactamente al revés de lo que es la realidad, ¿no? O sea, lo que está diciendo la señora, por lo menos. O lo que piensan, exactamente, capaz que se lo creen, ¿no? Capaz que han vivido tanto dentro de esta burbuja de cosas, entonces capaz que se creen las cosas. Bueno, las medidas buscan, y seguir ejerciendo la presión, y esta gente es la que supuestamente está buscando la paz, ¿verdad? Bueno, mientras se preguntan acá en el Financial Times por qué la gente de Ucrania es tan desprolija con el tema del dinero.
Esto es un informe larguísimo, ¿verdad? Que salió del Financial Times. Pero ¿qué está revelando, amigos? Que millones y millones y millones y millones de dólares se fueron. Entonces no se saben a dónde fueron a parar. O se contrataron 700 y pico de millones de dólares. Para que te lo leo entonces. Documentos obtenidos por el Financial Times muestran que Ucrania ha perdido al menos 770 millones de dólares en pagos anticipados a intermediarios extranjeros por armas que nunca se entregaron. Documentos durante los 3 años de guerra. Desesperada por obtener municiones, Kiev pagó a corredores extranjeros por armas y proyectiles que a veces eran inutilizables o nunca llegaron. En total, Ucrania ha gastado entre 6 y 8 mil millones de dólares de su propio presupuesto en armas. Una investigación basada en documentos filtrados del gobierno ucraniano, registros judiciales y entrevistas con funcionarios de adquisición, traficantes de armas y detectives revela que en varios casos Kiev pagó por adelantado grandes sumas a empresas poco conocidas que no entregaron. Por ejemplo, una empresa vinculada a PMC, pero se la llevan en pala, amigos. Esto termina la guerra, de donde están todos, ¿no? Se la están llevando en pala. Mirá la investigación, acá sale entonces que se están robando. Pero solamente $1 billón, casi $1 billón, amigos. Eso no creo que dé para nada, pero algunos sí se están llenando entonces los bolsillos. Y es obvio, amigos, o sea, vamos a luchar por la democracia, sí, pero no de Ucrania, ¿verdad? No de Ucrania, un país de los más corruptos de todo el mundo, era un país de los más corruptos del mundo. Pero aparte no solo eso, que aparte no hay votaciones, no, pero está dentro del derecho porque es presidente y hay ley marcial porque están en guerra. Sí, fantástico, maravilloso, pero ya está, si va a seguir haciendo la guerra nunca va a poder tener elecciones, ¿verdad? O sea, esto es una calecita, mientras más guerra, menos elecciones. Y quiere seguir haciendo la guerra, o sea que no van a tener elecciones, muchachos, van a tener que empujar, y mientras se la están llevando acá en camiones, se la llevan, amigos, en camiones, según dice el Financial Times, así que ahí te muestro, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, ¿qué dice acá entonces? Bueno, va a llamar el señor Donald Trump, va a llamar al señor Putin, según se supone va a ser hoy entonces, y la gente acá de la Unión Europea dice que van a hablar con el señor Donald Trump para mostrarles que se cuelgan esto de cualquier lado. O sea, que se cuelgan de cualquier lado mientras se destruyen los países respectivos de cada uno de estos presidentes. Están insistiendo entonces con el líder de la CDU de Alemania, Friedrich Merz, reveló que varios líderes europeos planean conversar con el presidente de Estados Unidos antes de que se haga una llamada prevista con el presidente ruso Vladimir Putin. Merz enfatizó la importancia de coordinar posiciones para garantizar que las discusiones de Trump con Putin no comprometan los intereses europeos, especialmente en relación con el conflicto en Ucrania. Pero son ustedes que están metidos ahí, porque quieren, amigos. Decime si no, ¿no? Las conversaciones buscan alinear estrategias frente a la postura impredecible de Trump sobre Rusia y su posible enfoque a negociar un alto al fuego. La declaración de Merz refleja la preocupación de Europa por mantener la unidad transatlántica ante las tensiones políticas. Ya estaban hablando, ¿no? Que esto del transatlanticismo se estaba destruyendo. En algún momento entonces se va a caer a pedazos y es cuando alguno diga, ¿sabes qué? No te voy a entregar el 5% del PBI para que vos se lo des a las empresas armamentísticas. Como decían entonces el señor... Eso me quedó para siempre, ¿no? El señor Sánchez entonces que no quería poner plantas nucleares porque le daba la plata a los hombres estos que hacían negocios con plantas nucleares. Pero vamos a darle un 5% del PBI a los armamentistas porque esos son, bueno, no tienen dueños, son todos buena gente, a nadie le interesa el dinero, es solamente por la democracia. Bueno, acá se dicen entonces, bueno, acá está la llamada, entonces, la llamada que se podría dar hoy, amigos, todavía no ha ocurrido, o por lo menos entonces no estaba saliendo en ningún lado en las noticias, no creo que sea el horario entonces del señor Donald Trump, me parece que es de noche por allá, y mientras acá Putin entonces están preguntándose cuánto puede empujar, está probando hasta dónde puede presionar a Trump al no asistir a las conversaciones en Estambul. Y acá se manda entonces un artículo de estos de 2 horas leyendo, entonces, ¿para qué, amigo? ¿Para qué? Si el señor Putin nunca dijo que iba a ir, obvio que no va a ir, si está en las primeras etapas de las conversaciones. El señor Zelensky lo quiso poner en un compromiso. Yo voy a ir para hablar para mirar a los ojos al enemigo y hablar de esto y del otro. No, mi amigo. Primero tenemos que decir, ¿están dispuestos ustedes a ceder territorio o no están dispuestos? Porque con todo lo que dicen, no quiere la paz, no quiere la paz. No quiere la paz, no. Sentate ahí, decís si estás dispuesto a ceder el territorio, si aceptás todas las medidas, la próxima reunión es con Putin. Ahora, si seguís complicándola como están haciendo y llamando que el señor Putin no quiere la paz, no va a suceder y todo esto. Entonces esta señora que es muy honesta,
La de la Unión Europea, Van der Leyen, ¿no? Bueno, amigos, esto es lo que comenzamos el capítulo de hoy. Entonces les contaba que se dieron 3 elecciones en Rumania y terminó ganando entonces el que les gusta a ellos. El europeísta Nikun Sordan dio la sorpresa y ganó la tensa repetición de las elecciones presidenciales en Rumania. Una cosa que fue una sorpresa inmensa, amigos, porque parece que muchísima gente le daba la victoria, pensaba que iba a ganar este candidato que es el que suplantaba al candidato que había ganado en la primera vuelta, que les cancelaron las elecciones porque les dijeron que esto había injerencia rusa. Lo mismo que habían querido hacer con el señor Donald Trump allá con los bots rusos, que la injerencia rusa y todo lo mismo. Bueno, acá sí funcionó y parece entonces que al primero entonces lo cancelaron. Ahora llegó el segundo y también parece que lo cancelaron. Ahora sí están aceptando entonces que la victoria y justamente porque es un pro-europeísta y este es un país que está en la OTAN, amigos. Así que por supuesto que a esta gente no le interesa que no sea uno de los de ellos, ¿no? Por supuesto que tienen que estar adentro. Así que esta vez sí lo está aceptando la Unión Europea, cuando se estuvo quejando anteriormente de que las elecciones no eran limpias, pero ahora sí son limpias. Así que ahora sí podemos festejar todos en alegría, en unión, en paz y en libertad en la Unión Europea, amigos, de la democracia. Fantástico, maravilloso. Bueno, ¿qué más está sucediendo, amigos, en materia mundial? Entonces, esto es que los están informando y sale en New York Post, pero esto es un juego que se hizo, ¿no? De la parte de Pfizer, entonces. Un juego político. ¿Y cuál es el juego político entonces? Que parece que estuvieron condicionando las respuestas de la vacunación, si era buena o si no era buena, dependiendo del candidato que estuviera entonces en la Casa Blanca. Y esto parece que estaba apoyando al señor, de alguna forma estaba apoyando al señor Biden. Me parece que en esta altura se dio vuelta, ¿no? Un científico de Pfizer le dijo a los colegas que el retraso en la publicación de los datos de eficacia de la vacuna contra el COVID hasta después de las elecciones de noviembre del 2020 no fue una coincidencia, según un informe del subcomité selecto de la Cámara de la Pandemia de Coronavirus, liderado por republicanos. Acá también están revisando esto, en todos lados, ¿no? Menos en Uruguay, amigos. Bueno, el panel alega que Pfizer poseía datos de ensayos clínicos que mostraban que la vacuna era segura y efectiva semana antes de las elecciones. Nunca lo fueron, ¿no? Pero tampoco dijeron que lo eran entonces semanas antes de las elecciones, porque se mentían entonces en las elecciones y parece que retrasaron el comunicado. Mientras cosas buenas están pasando, y esto es lo que está pasando entonces allá en Estados Unidos en materia de salud. El señor Kennedy, entonces, la administración entrante de Donald Trump planea una reestructuración radical del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que incluye la eliminación de las recomendaciones de las vacunas contra el COVID-19 para millones de estadounidenses. Fuentes, porque estas recomendaciones así lo ponen, pero claro, las recomendaciones muchas veces son obligatorias, porque si a vos te obliga la escuela, se puede, por ejemplo, trabajás una maestra y la escuela se ampara entonces en esos pedidos para decirte vos para entrar acá tenés que estar vacunado. Entonces, bueno, parece que esto que ya no es requerido podría ser un alivio para muchísimas personas, amigos. Principalmente para las madres embarazadas, que es lo que están diciendo. Ni para los niños ni para las madres embarazadas, pero me parece absolutamente lo más lógico. Pero no porque por supuesto que vas a encontrar 1000 artículos que te explican lo bueno entonces que es que las madres se estén protegiendo, a la par de estos artículos de otros artículos que te están diciendo exactamente lo opuesto. Y los datos que vemos entonces por lo que está sucediendo, bueno, se tiran solo para un lado de esta cuestión, amigos, y ustedes ya saben cuál es, ¿no? Bueno, la vacuna contra el COVID será eliminada entonces, o sea, no va a ser eliminada las recomendaciones. Y bueno, expertos en salud pública advirtieron sobre posibles resurgimientos del virus, mientras que los defensores de Trump aplauden la medida por un retraso de los mandatos federales. Y bueno, amigos, a esta altura, vayan a ver entonces. Bueno, ahora va a salir, ¿no? Ahora va a salir entonces justamente porque esto está surgiendo. Entonces ahora en estos días ha surgido un video que se hizo en entonces la cadena Univision Houston. O sea que esto está en Estados Unidos y tienen su sucursal allá en Houston, pero es en español. Absolutamente en español. Pero antes me hice estuve haciendo un recorrido a ver quién es este señor entonces que se va a sentar a hablar. Y este señor entonces que va a estar hablando acerca de las vacunas, que les voy a poner un pequeño extracto nomás para que escuchen, pero después se los voy a recomendar para que lo vayan a escuchar completo.
Es de 37 minutos el video, ¿verdad? Este señor, entonces el doctor está hablando acerca del tema esta de la vacunación del COVID, justamente. Y antes entonces había estado absolutamente adentro y había recomendado a todo el mundo entonces que se la ponga. Y después entonces parece que cambió distancia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, amigos? Y esto, bueno, hay varios videos que se han cortado, que he visto, encontrado varios videos en la web, pero yo lo quería ver entero, lo vi entero. Me parece un video fantástico, está bien, sí, para cortar quizás porque sacaron unos pedacillos los más importantes, pero todo el mundo tiene que escuchar esto, entonces. Ya se fue perdiendo, aumentaron los riesgos que podría producir al organismo humano una vacuna como la del COVID-19. 100%. Mira, como tú recuerdas, hace 14 meses, sentados aquí en este mismo estudio, platicamos de, yo lo considero el gran error médico que muchos de nosotros cometimos. A nosotros se nos vendió la idea de que la vacuna era segura y efectiva. Y como lo dijiste, Y a la población también, amigos, y dijeron también la luz al final del túnel, y con esto vas a poder abrazar a tus abuelos, y con esto vas a poder volver a la oficina, y con esto, y esta es la solución, y nadie les dijo nada más. Entonces, si quieren escucharlo, amigos, porque acá por derechos de autor y todo esto siempre me complican la vida, se los recomiendo que vayan a encontrarlo, ¿verdad? Esto está en YouTube, es más, lo voy a colgar, o ya lo colgué varias veces, entonces este video probablemente está en mi perfil de X. Sí, está en mi perfil de X, exactamente, lo colgué en mi perfil de X, y se llama "Estamos viviendo una pandemia de efectos secundarios por las vacunas del COVID-19", en signos de preguntas, de Univision Houston. Y bueno, parece que vale la pena, porque el señor era muy reconocido, durante muchos años estuvo empujando todo esto, y ahora se da vuelta entonces absolutamente, y está dando unos datos entonces que todo el mundo tendría que escuchar, y más la gente que nos lleva entonces la contraria, ¿verdad? Con todo esto de que trabajamos en función de eslóganes, amigos, son eslóganes, seguros y efectivos, es un eslogan, seguro en comparación con qué, y efectiva contra qué, amigos, por favor. Entonces son todos locos y así te los venden, ¿verdad? Bueno, mientras entonces que nos dan soluciones como nos dieron la otra vez y nos dijeron: vení, con eso te vamos a curar, esto va a ser lo mejor del mundo, no te preocupes para nada. Acá vienen con otra de este estilo, ¿verdad? Que es entonces que nos apaguen el sol, dimming the sun, entonces que disminuya la luz del sol. ¿Por qué? Porque el calentamiento global, amigos, esto es un plan que ya tiene años, ¿verdad? O sea que quieren hacer esto, quieren envolver el mundo en una capa de estas nubes que van creando, que muchas veces, bueno, pueden ser inclusive tóxicas. En mi opinión, deben ser absolutamente tóxicas. Bueno, dice entonces que atenuar el sol no es la forma de combatir el cambio climático, es lo que está diciendo la gente. O sea que están despiertos. Están despiertos a todo esto que es la geoingeniería, amigos. Ya no es como era antes, que era teoría de la conspiración. Ahora ya lo sacaron a la palestra, dijeron lo queremos hacer y vamos a comenzar con los experimentos. Yo experimento ninguno, ¿no? Acá está sucediendo arriba de mi cabeza, como lo pueden ver. Yo alguna vez cuelgo algún video, como hice el otro día, en la página de Vigilante de la Geoingeniería, @geovigilante, y ahí van a poder encontrar también cuando subo alguna cosa, bueno, y los artículos todos, como este que lo subí. Bueno, pero el caso, amigos, es que acá dice la gente que no. Le preguntaron a la gente: ¿querés que te solucionemos esto con geoingeniería? Y la gente está diciendo que no. Una encuesta reciente revela que la mayoría de los científicos y el público rechazan la idea de atenuar el sol mediante la geoingeniería solar. Pero ¿cuál es la respuesta entonces? Es reducir las emisiones, amigos. O sea, te ponen en un conflicto en donde, bueno, reducís las emisiones, que esto quiere decir no comas más vaquita, quiere decir que autos eléctricos para todo el mundo, quiere decir que ciudades de 15 minutos, quiere decir que todas estas cosas que nos están vendiendo, ¿verdad? Carne de laboratorio, frutas, bueno, todo así, ¿verdad? Contra, entonces te hacemos te tapamos el sol. O haces todas esas cosas que te van a destruir, o te tapamos el sol que también te destruye. Bueno, ninguna de las dos, ¿no? Dejate de cosas. Y acá está entonces lo que no saben, y luego es lo que no creen, amigos. Mirá toda esta gente, el 2%, parece el 8% que no cree entonces de que el cambio climático está ocurriendo. Dice, no está cambiando. O sea, no está, el cambio del clima no está sucediendo, está diciendo el 2% de la gente del total, amigos. Y bueno, y nosotros creemos que esto
es un problema por sí mismo, ¿no? Es como un círculo donde obviamente el clima sí está cambiando, porque el clima siempre cambia. Ahora me vas a decir que un modelo entonces de 1850 te da que estamos en los puntos más altos, igual que en 1879. Bueno, es lo mismo, ¿no? Porque capaz entonces que sucede eso cada ciclo o tenés que irte cada 50.000 años a buscar entonces realmente. Y lo han hecho, porque también tenemos un video en Blendenblick con CK al final, amigos, esto también lo pueden encontrar en YouTube o lo pueden encontrar en Facebook. Y este era un video entonces que iban al Ártico y sacaban entonces un tubo de hielo, que el tubo de hielo entonces debía tener 15.000 años, no sé, una cosa así. Y medían y decían, no, el cambio climático no está sucediendo, ¿no? O sea, bueno, chao, cortala, ¿no? Y si está sucediendo, capaz que es bueno que venga un poquito de calor contra todo este frío. No tenemos que enfriarlo. En algún momento Groenlandia se llamó Groenlandia porque era verde, amigos. Por eso era Greenlandia, tierra verde. Y ahora se llama Groenlandia y es tierra blanca. Está llena de nieve y llena de frío. Y bueno, y ahí está entonces como esta solución que te habían dado. Te están dando ahora esta solución de la geoingeniería. Es más o menos lo mismo. Mientras que están diciendo, amigos, que los que contaminamos, hicieron un estudio entonces de hombres versus mujeres y los hombres contaminan más que las mujeres. Y bueno, si la gente está preocupada por la contaminación de los hombres, ¿por qué los traen en bote? Como los traen muchísimos hombres en bote entonces para contaminar con la huella de carbono. En un momento va a tener que ser así, ¿no? Mientras más gente traiga del primer mundo, que es donde eso contamina, bueno, más se contamina el mundo y se calienta el planeta, así que dejarlos de traer para que no contamine podría ser una buena excusa, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Otro tema absolutamente distinto, pero seguimos en Europa, amigos, porque sucedió un evento el fin de semana que fue un evento para recordar, para alquilar balcones, para comprar sillas y tirar flores. Bueno, porque estuvieron entonces compitiendo en un evento que se llama el Eurovisión, que es muy conocido en Europa, donde todos los países de la Unión Europea menos los enemigos del sistema, por ejemplo Rusia, porque está en guerra, ¿verdad? Rusia, como está en guerra, no está invitada. Israel, se pregunta a la gente, ¿qué pasa? ¿No está en guerra Israel? Sí, pero Israel es una diferencia, están diciendo acá, y casi gana, amigos, casi gana. Y bueno, y sobre todo esto, porque yo estuve viendo acerca de todo esto y me parece un poco extraño, amigos. Y esta es Yubar Rafel y la historia de las controversias en Israel. Yubar Rafel, entonces, es esta chica que viene a representar a Israel en las canciones, ¿verdad? Y dice entonces, Yubar Rafel, la representante de Israel en Eurovisión, enfrentó intensas protestas debido al conflicto de Gaza, marcando otro capítulo en la controvertida historia del certamen. Pero ¿qué sucedió con esta chiquilina? O sea, obviamente que es porque Israel entonces está cantando y a la gente que apoya todo le están diciendo, esta gente también está llevando una guerra, no nos gusta, se están quejando, ¿verdad? Como si estuviera Rusia, probablemente hubiera sido una cosa similar. Pero bueno, esto parece que sí lo acepta la gente de Eurovisión. Y no solamente eso, sino que también, bueno, parece que casi gana, ¿no? Y esto con el apoyo de las llamadas, que es una cosa media difusa, porque, o sea, mientras más llama la gente, y aparte hay que pagar, por cada voto se paga, entonces si cada uno tiene derecho a 20 llamadas, o sea, que es una cosa muy extraña, ¿no? Y termina casi que ganando la gente de Israel. Bueno, la cosa, amigos, es que esta señorita tenía un plus, porque esta señorita de 24 años también había estado en la rave, amigos, donde se entró jamás y mató un montón de gente. Y mirá la historia entonces de esta chiquilina, y yo te digo, no sé, ¿no? Yo te lo cuento nomás y vos después fíjate. La participación de Melody, representante en España, entonces, para la cantante de 17 años, ¿de dónde es que está esto entonces? Porque era medio... En ese día, sí, ese día hace un año y medio la señora Rafael estaba asistiendo a su primera rave al aire libre. A medida que se disparaban cohetes de Gaza hacia Israel y los pistoleros de Hamas comenzaron a disparar a los juerguistas, o sea, a la gente que estaba en la fiesta, ella y sus amigos se refugiaron en un refugio antiaéreo de hormigón al lado de una carretera. La señorita Rafael fue una de las únicas 11 personas en el refugio que sobrevivió. Se escondió debajo de una pila de cadáveres durante 8 horas hasta que fueron rescatados. Y bueno, y después dicen en otra, entonces están contando que tiraron una granada también, o sea... Bueno, sobrevivió entonces 8 horas, que esto es lo que siempre le decimos, ¿no? Que demoraron muchísimo en llegar a atender todas estas cosas. Y 8 horas abajo de una montaña de cadáveres, amigos. Y bueno, no sé, ¿no? Ahí está entonces estas cosas que suceden.
Y bueno, y vos me decís, ¿no? Después la canción también como que era una canción, entonces en ese sentido, acá estaba, ¿no? Esto lo fui a buscar, porque entonces acá estaba el cuento, parece que justamente, porque ¿qué es lo que muestran? ¿Cuál es la prueba? Exactamente, ¿cuál es la prueba acerca entonces de este cuento? Entonces que estuvo durante 8 horas abajo de los cadáveres. Es una grabación que, según cuentan acá, graba el padre, entrega entonces. Y es esta chica hablando y el padre que le contesta. O sea, quédate quieta, le dice, hacete la muerta. Y esto parece entonces, esta grabación es lo que, bueno, refleja esta historia, amigos. Y es la prueba de esta historia entonces. Y bueno, ahí estaba. Y una cosa que ya te digo, ¿no? También en España tenemos cosas para decir, entonces, pero varias cosas entonces sucediendo. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomar un poquito de algo y después vengo porque es bastante denso. Ya vengo. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Fantástico, amigos. Bueno, varias cosas más en sociedad, amigos, también sobre antisemitismos y otras cosas más que están sucediendo. Pero mirá cómo viene la mano con todo esto del mundo progre. Entonces estas cosas están saliendo de Inglaterra. El otro día leíamos también que habían sacado los límites de los niños. Entonces cualquier niño se podía identificar como quisiera y ya le empezaban a hacer un tratamiento. Entonces a partir de los 4 o 5 años ya empezaban a hacerle un tratamiento a los niños acerca de que si se querían identificar de otra forma. Y ahora, amigos, están diciendo acá, y esto sale del Mail Online, que esto es un libro entonces que... En la historia de las escuelas entonces de Inglaterra están enseñando que la historia progre promoviendo en las escuelas afirma que Stonehenge fue construido por personas negras, mientras no se habla de Waterloo y Trafalgar, entonces quedan sin enseñar, es lo que están diciendo. El nuevo libro de historia promovidos en escuelas británicas afirma que Stonehenge, el icónico monumento prehistórico, fue construido por personas negras, una afirmación que ha desatado controversia por su falta de evidencia arqueológica sólida. El texto, respaldado por activistas progresistas, también omite eventos claves como las batallas de Waterloo y Trafalgar, priorizando narrativas sobre diversidad y colonialismo. Críticos, incluidos historiadores, argumentan que el libro distorsiona hechos para adaptarse a la agenda ideológica, mientras que sus defensores lo consideran un paso hacia una historia más inclusiva. El debate ha reavivado discusiones sobre cómo equilibrar la precisión histórica con la representación en la educación. Lo más cercana posible, la verdad, ¿no? O sea, sin vueltas ninguna, pero parece que no, ¿no? Acá entonces están haciendo una historia un poco más inclusiva y esto está sucediendo también en la televisión, amigos, muy importantemente. Entonces no te cambian todos los villanos, entonces son siempre estos blancos malitos, pero te cambian los príncipes, las princesas, las reinas, te cambian todo y hacen lo que quieren, ¿no? Bueno, el ejército alemán, amigos, está lleno de extremistas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, acá hay una seguidilla entonces de noticias, dentro de las cuales acuchillan entonces a otro policía en el cuello, también como había pasado la otra vez, amigos. También acuchillan entonces a la gente en una mañana, también acuchillan a unos niños que estaban sentados enfrente a su casa. Bueno, y así, amigos, acuchillan a mucha gente. ¿Y por qué? ¿Por qué se estarán volviendo ultraderecha? Entonces, es lo que se están preguntando. Y esto es allá en Alemania, para que ahora lo perdí. Entonces, ¿dónde es que está? Acá. Bueno, y están diciendo que extremismo en el ejército alemán si son casos aislados. Y esto es porque han encontrado probablemente estos grupos de WhatsApp donde se mandan chistes. Y no se puede. El ejército alemán enfrenta renovado escrutinio tras la detección de varios casos de extremismo de derecha entre sus filas. Las autoridades han identificado soldados vinculados con grupos neonazis y conspiraciones antigubernamentales, lo que ha generado alarma sobre la infiltración y de ideologías radicales. El ministro de Defensa insiste en que se trata de casos aislados. Y bueno, ahí está, amigos, y la gente entonces, la Deutsche Welle, trayendo todos estos alertas y todo lo que te digo. Y acá, por ejemplo, mirá, los traían desde...
hacían negocio entonces para traer a la gente a Inglaterra desde entonces, desde Inglaterra mismo. O sea, ahí hacían el negocio, un negocio de 12 millones entonces estaban haciendo. Y bueno, mucha gente factura con traer gente y parece que el gobierno lo apoya cuando los acepta y les da casa, comida y todo lo demás. Y es lo que le ofrecen, ¿no? Les ofrecen eso, vénganse y acá casa y comida y todo lo demás. Bueno, fantástico, maravilloso. Les digo porque ya estuvimos leyendo acerca de eso, ¿no? Bueno, amigos, un poco de geopolítica. El régimen de Irán advirtió que seguirá enriqueciendo uranio con o sin acuerdo nuclear con Estados Unidos. Es lo que están diciendo. O sea que no quieren dejar de producir o de enriquecer uranio. El canciller Abbas lanzó esa advertencia en medio de los diálogos indirectos con Washington sobre el programa nuclear persa. Pero acá en la próxima noticia, Witkoff dice entonces que no van a permitir que los iraníes hagan algún tipo de enriquecimiento nuclear, cosa entonces que está complicando la situación porque esta gente dijeron no, eso sí que no vamos a abandonar, o sea que eso no me molestes. Mientras los hutíes están advirtiendo, amigos, que bombardearemos el aeropuerto de Ben Gurión y escalaremos nuestra ofensiva. Los rebeldes de hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que con la gente, no están atacando barcos, ¿no? Porque el señor Donald Trump hizo un trato con ellos, pero parece que están igual amenazando a la gente de Israel. Emitieron un ultimátum a Israel amenazando con bombardear el aeropuerto de Ben Gurión y escalar su ofensiva si no se detienen las operaciones militares israelíes en Gaza, porque esto continúa y siguen matando gente, 400 un día, 500 el otro, y todo así, ¿no? En un comunicado, el portavoz huití Yahya Saree afirmó que sus fuerzas están preparadas para atacar objetivos estratégicos israelíes, incluyendo infraestructura crítica, en represalia por los bombardeos de Gaza. Y bueno, ahí está, entonces siguen amenazando, amigos, y este es el trato que había llegado el señor Donald Trump, de que no le ataquen los barcos, pero con Israel no se desentendió, y eso ahí se están preguntando qué cosa más extraña, ¿no? Bueno, ahí tenés, andás a ver si no es una forma de ejercer presión de parte del señor Donald Trump también, ¿no? O sea, bueno, muchachos, algún día tienen que aflojar, porque otra de las cosas que estaban comentando todos los comentaristas acerca de estos hutíes, amigos, que ellos están defendiendo, según dicen, con estos ataques que hacen contra Israel, están defendiendo el derecho internacional, decían los comentaristas, ¿no? En forma entre comillas, ¿verdad? Porque como está rompiendo todo el derecho internacional, esta gente es la única que le puede imponer una sanción, y parece que, bueno, así lo tomaban, ¿no? Bueno, Rusia le dice a Ucrania, y esto bueno, esto es lo que te estaba diciendo entonces, que le va a llegar ayuda a Gaza, y esto gracias a la presión de Estados Unidos, que es lo que les contábamos. También habíamos leído que iban a mandar a un grupo de estadounidenses a trabajar, a hacer el reparto de las cosas, pero todavía eso no se concretó, amigos. Andás a ver si sigue avanzando. Bueno, amigos, otra cosa que sucede entonces en el mundo geopolítico es lo que pasa con Ucrania y Rusia, que no quieren llegar a las conversaciones, no quieren estos rusos malos, rusos bobos, rusos tontos, rusos te voy a poner sanciones porque no querés sentarte a dialogar. Bueno, baja un poquito la pelota, ¿no? Si querés sentarte a dialogar, no estés haciendo toda esa laraca. No, para nada, dice el señor Zelensky, que roba cámara, es algo increíble. Y fue con el Papa, estuvo ahí con el Papa también, no lo traje porque ya me tiene hasta acá, ¿no? Bueno, Ucrania alertó a Rusia, Rusia le dice a Ucrania que puede luchar a 21 años más, le está diciendo, o sea, bueno, como vos quieras, ¿no? O sea, seguimos así como vos quieras, o te destruimos todo el país, o te seguimos sacando territorio, o firmás los papeles, es más o menos lo que está diciendo la gente de Rusia. Por eso el señor Putin ni se apersonó, amigos. Cuando estemos para firmar, que vos me digas, y va a tener que ser arrodillado, el señor Zelensky va a tener que pedir perdón arrodillado. Así como se va el señor Zelensky la presidencia, amigos, va a tener que estar esquivando las balas tipo Matrix. Lo vas a haber vestido siempre de oscuro, ahora se cambia el coso ese verde por uno de Matrix, porque va a tener que esquivar balas. Como loco va a tener que estar entonces, porque ya te digo, ¿no? Va a tener unos cuantos enemigos. Bueno, mientras Infobae, que dice que Ucrania alertó que Rusia planea realizar un lanzamiento de entrenamiento y combate de un misil balístico intercontinental, de esos que pueden llevar bombas nucleares. Los rusos ya dijeron, ¿no? No precisamos bombas nucleares, tenemos estas nuevas armas, como era aquella que se llamaba entonces, que era como no tenía carga explosiva, pero caía con tal fuerza
que provocaba también una destrucción inmensa, amigos, y bueno, ahí estaba y están amenazando y qué miedo, y cortémosla con esta guerra, ¿no? Cortémoslas con todo este belicismo y vas a ver que se terminan todas estas cosas, se terminan todas estas pavadas que vos estás empujando y toda la Unión Europea, la señora Van der Leyen y la gente de Bruselas y todos los demás, mientras los países se van destruyendo, se destruyen de a poquillo, todos los países de la Unión Europea entonces se están destruyendo y mientras están hablando de la guerra contra los rusos. Pero muchachos, vamos a dedicarnos a nuestros países, vamos a hablar con los rusos, a ver que son tan malos, pero vamos a tratar de entendernos. No más recursos para los rusos, no, porque ahora no vas a poder usar más el Nord Stream 2. Bueno, pero Van der Leyen, estás terminando de fundir Alemania completamente. Ya sacaron las fábricas de automóviles, pero no te preocupes porque lo vamos a sustituir por fábricas de armamento. Pero aparte vamos a hacer un blanco para la gente esta, ¿no? O sea, pero ¿con qué intención? No, vamos a poner estos aviones voladores por el cielo con bombas nucleares, que va a ser excelente. Qué buena idea, ¿no? Bueno, amigos, esto sale de Bloomberg entonces y está diciendo que es muy difícil para los estadounidenses ir a vivir a Alemania, perdón, a Europa. Pero esto es como una sacado de escopeta. El otro día leí otro artículo, amigos, que no leí el artículo, leí solo la carátula, entonces alguien lo compartió, entonces Twitter era esto en X. Y era que una familia norteamericana que se habían peleado se iban de Estados Unidos porque el señor Donald Trump, no sé cuánto, y que tenían una hija transgénero, se iban a vivir a Berlín para no sé qué. Bueno, el peor lugar del mundo para irte con una hija transgénero a vivir o sea, estás mal. La gente tiene un concepto que ya no es que te vayas allá a un pueblito entonces europeo, que no existe más eso, ¿no? Y esta gente entonces no tiene ni idea entonces de lo que se están metiendo, pero muchos de estos le va a pasar, ¿no? Como le pasó a los famosos estos, pero que era Ellen DeGeneres, entonces había comprado una casa y ahora está diciendo que se va a volver porque no aguanta el clima, no sé. Bueno, mientras están diciendo entonces que la gente se quiere ir de Estados Unidos. Cada vez más son los más estadounidenses que están considerando mudarse al extranjero para escapar de la agitada administración de Donald Trump. Esto sale de Bloomberg, ¿no? Bloomberg, aparte, el señor Bloomberg que es un multibillonario, en un momento le pagó a la gente, sacaba a la gente de la cárcel, le pagaba la fianza para que votaran contra el señor Donald Trump allá. Entonces, ¿esto era dónde era? Entonces, Florida era, bueno, era por allá, lo leímos en su momento, ¿no? Bueno, volviendo a este tema, entonces quieren mudarse porque la administración de Donald Trump es muy agitada. Sin embargo, aquellos que miran hacia Europa ven cómo sus opciones se reducen día a día. Las restricciones a los visados para trabajadores cualificados, las normas más estrictas sobre los programas de ciudadanía por ascendencia y la presión sobre el programa de visados dorados, que antes estaban muy extendidos, están erosionando las vías legales de los estadounidenses y otros migrantes pueden utilizar para vivir en Europa. Los cambios están alimentando una carrera entre los estadounidenses con posibilidades claras. Y mientras, amigos, o sea que toda esta perorata entonces de que no querés que porque la cosa dorada y que no estás preparado y que esto y que lo otro, entonces las puertas abiertas de par en par para que entre gente que no tiene ningún tipo de control, que es lo que les digo, ¿no? Acá no tenés la tarjeta dorada y no sé qué, no sé cuánto, y allá por otro lado. Bueno, pero no hay problema, amigos, porque si usted va a sentirse enfermo en cualquier momento lo vamos a poder solucionar. A usted no capaz, me parece que sí, ¿no? Porque ya está vivo el niño, o sea que sí, este es el primer bebé tratado con un fármaco personalizado de edición genética y esto abre la puerta a la personalización con CRISPR. Amigos, parece que tenía una deficiencia el niño y le hace entonces una vacunación específica para él. Un bebé británico de 13 meses con enfermedad genética rara ha recibido el primer tratamiento personalizado basado en la edición genética CRISPR, marcando un hito en la medicina. El fármaco desarrollado específicamente para su mutación única fue administrado por Great Ormond Street Hospital de Londres. La terapia apunta a corregir un defecto en el gen que causa la inmunodeficiencia combinada grave, una condición que deja a los pacientes vulnerables a infecciones mortales. Aunque aún no se ha publicado los resultados completos, los médicos informan que el bebé está respondiendo bien, amigos. Bueno, me parece medio raro, ¿no? Porque ¿cómo detectan entonces todas estas cosas? Bueno, ahí le pusieron entonces una vacuna, amigos, y le modifican entonces el ADN. Y era otra de las cosas de lo que hablaba el doctor entonces en la charla que le mencioné primero, amigos, el doctor, como era Joseph Valion, bueno, Joseph, entonces el primer nombre, y ese doctor estaba diciendo, este es un cuento que está dentro del video que es bastante largo,
pero dice que le habían hecho una prueba entonces a los con ratones, que en Japón habían hecho unos ratones transparentes para ver cómo evolucionaba el producto. Entonces le ponían este producto y lo pintaban de rojo a la proteína de espiga, que es la que se esparce por el cuerpo. Dice que a las horas el ratón era todo rojo, amigos. Era uno de los ejemplos que citaba este doctor diciéndole en la televisión abierta de Estados Unidos, ¿no? Nada de un canal de teoría de la conspiración ni nada, amigos. Y bueno, y parece entonces que se está, bueno, en algún momento se va a tener que hablar, ¿no? O sea, por más que lo quieran ocultar con todo esto, que el cambio climático y todo lo demás, amigos, bueno, ya les digo, en algún momento se va a tener que hablar. Y lo mismo sucede con todo esto de los turbocáncer. También lo mencionaba el doctor. Mencionaba casos de Alzheimer en gente joven, en 25 años, dice, con Alzheimer, amigos. O sea, dice, no, yo cosas que nunca había visto en mi vida, y muchas cosas entonces en el cerebro, depresiones, todo así, ¿no? Bastante negativo entonces la entrevista que dio el señor. Pero dice que es 1 en 800. 1 en 800 le pasa, según sus cálculos, que a él no le pasó, amigos. Pero yo no sé, ¿no? Después ve lo que escribe la gente abajo en ese mismo video. Y bueno, no sé, ¿no? Porque está en todos lados igual. Está en todos lados igual. Cada noticia de estas está, pero llena de mensajes, amigos, de gente diciendo que no está bien, de que conoce gente que no está bien y de que experiencias personales son cientos en cada uno de estos artículos, en cada uno. Bueno, reporta un aumento alarmante de cáncer de próstata avanzado en California, amigos, y bueno, todos entonces avanza y avanza el cáncer por todos lados. Y también le dieron entonces el cáncer al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, con una forma agresiva de cáncer de próstata. Y esto acá pueden ser dos cosas, amigos. Primero, ¿no? Lo van a sacar de la palestra pública porque está arruinando todo. El otro día, como ya estuvimos leyendo, se presentó y de vuelta se mostró como una persona que no tiene capacidad. Porque ahora sacaron un libro entonces que estaba muy enfermo, pero que estaba muy mal del cerebro, ¿verdad? Estaba bastante mal. Y lo traen de vuelta, lo siguen trayendo en la prensa, pero sigue estando mal el señor. Para que tengo que apagar esto porque si no ahí va. Bueno, ¿qué sucede con esto? Ahora entonces están diciendo que tiene cáncer. Me parece a mí que es porque lo van a sacar definitivamente y en cualquier momento van a decir que se fue, ¿no? Directamente, o lo van a hacer ellos, o no sé cómo será, pero están hablando de algo entonces que justamente el mismo día también están avisando de que aumenta el cáncer de próstata. Y vos decís, bueno, si lo tiene el presidente no lo vas a tener vos, que sos un simple mortal. Bueno, por eso te digo, ¿no? Es como una cosa como de ir ablandando todo esto y que todo el mundo lo tiene y parece que hasta los más poderosos lo tienen. Y quizás sea eso, ¿no? Todo el mundo sabe de dónde surge todo esto porque son gente muy joven y cosas que no se veían y por eso les digo, amigos, ahí está. Reportan un aumento de cáncer de próstata y mientras el presidente entonces lo limpian con eso, hacen un juego de doble. Con dos mazos de cartas, unos de mazas de cartas españolas y las otras de cartas de póker, los mezclan todos y te sacan una de cada una y ahí tenés entonces para resolver todo, ¿no? Porque este señor también le tienen que dar un cierre hay que darle al señor y parece que va a ser eso. Bueno, mientras, amigos, están diciendo acá, y esto me parece muy interesante, porque la gente entonces, bueno, hay varias noticias con respecto a lo que está quizás estoy más cargado o yo busco más noticias acerca de eso, amigos, pero había unas noticias acerca de los tatuajes también que estaban haciendo mal. Y también había noticias acerca de las amígdalas. Había mucha gente que se extirpa las amígdalas en un momento porque decían que no sirven para nada. A mí nunca me convenció esa explicación. Yo en algún momento sufrí mucho de las amígdalas, tenía unos dolores horribles, pero nunca pensé en sacármelas. Bueno, sí cuando estaba convaleciente mismo, que sufría. Sí, pero no lo hice, ¿verdad? Y bien que no lo hice, amigos, porque todo debe tener una función. No existe nada de sobra en el cuerpo humano, ni tampoco en la naturaleza, amigos. Todo está hecho por algún motivo. Es una cosa absolutamente inteligente. Y acá están diciendo que las muelas de juicio se están preguntando si esto es un desecho biológico o si es una fuente de neuronas con potencial para tratar enfermedades cerebrales. Y dicen que un estudio de las muelas de juicio, a menudo consideradas como un residuo biológico sin utilidad, podrían tener un valor inesperado en la medicina regenerativa. Investigadores han descubierto que la pulpa dental de las muelas contiene células madre con la capacidad de transformarse en neuronas, ofreciendo un potencial revolucionario para tratar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson.
Estudios realizados en la Universidad de Pittsburgh y otras instituciones han demostrado que estas células pueden ser extraídas, cultivadas y diferenciadas en laboratorios para generar tejido neuronal funcional. A diferencia de otras fuentes de células madres, las muelas del juicio son accesibles y de extracción común, lo que reduce dilemas éticos. Sin embargo, los científicos advierten que aún se necesitan años de investigación para desarrollar terapias clínicas efectivas. Este hallazgo redefine el valor del elemento anatómico tradicionalmente descartado, abriendo nuevas fronteras en la neurociencia. Y bueno, quizás sea eso, amigos, es que somos perfectos absolutamente, no hay nada que sea, justamente si están ahí es por algo. Y te lo sacan porque no sirven para nada. Y las amígdalas tampoco sirven para nada. Y también si te querés cambiar de sexo, te podemos cambiar de sexo porque es todo absolutamente lo mismo. Fantástico, maravilloso. Bueno, amigos, estamos llegando al final. Y cuando llegamos al final nos vamos con las noticias del final. Noticias pum pum pum. Noticias que decís cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias. Y las noticias de hoy, amigos, se recontra super pum pum pum. Y bueno, y otras cosas, ¿no? Porque están empujando todo esto entonces de los inmigrantes ilegales, que también habían bastantes noticias por ahí. Parece que va a ser mucho más grande el número de inmigrantes ilegales que quieren expulsar. Muchos de estos están ahí los trajeron para votar, amigos, para hacerle sacarlo al presidente al señor Biden. No lo lograron y ahora entonces parece entonces que se los van a sacar para afuera, según estaban diciendo, ¿no? Bueno, pero mientras dicen acá que si vos querés ser norteamericano, si yo quiero ser norteamericano... ¿Y qué puedes hacer para hacerte norteamericano? Bueno, parece que el Departamento de Seguridad Nacional está evaluando una propuesta para un reality show en el que inmigrantes competirían por la ciudadanía estadounidense, según fuentes internas. La idea, presentada por una productora no identificada, plantea una propuesta donde los participantes demostrarían su mérito a través de desafíos que evalúan su integración, conocimientos cívicos y contribuciones económicas. El DHS ha confirmado que está revisando la propuesta, pero no han tomado una decisión, destacando que cualquier proyecto debe cumplir con las leyes migratorias y respetar la dignidad de los solicitantes. La iniciativa ha generado críticas de activistas que la califican de explotadora y deshumanizantes, mientras que algunos sectores conservadores lo ven como una forma innovadora de abordar la inmigración. La controversia refleja las tensiones en torno a la política migratoria bajo la administración de Donald Trump, amigos. Y bueno, vos fijate, ¿no? Que pusieran entonces un reality show como hacen esto de las canciones, como es esto también que el Euronews, el Euroview y todo esto. Pero para poder quedarse en Estados Unidos, amigos, sería interesante que no sea esta que se tenga que estar matando o luchando contra leones o contra osos. Sería buena esa, ¿no? Entonces, ustedes inmigrantes, ¿y de dónde viene? Bueno, ¿contra qué animal autóctono de Estados Unidos quiere luchar? Comenzás, debe ser por etapas. Comenzás con unos alces de eso, después venís con un oso de estos grises, después vas pasando... Y la última entonces es el águila cabeza pelada, que es la que representa a Estados Unidos, amigos. Bueno, anda a saber si no sería una cosa así también interesante la lucha contra los animales estadounidenses y todos los... Entonces la gente quiere ganarse la tarjeta verde esa, o como los juegos del calamar, ¿no? Eso también tenés otra opción. Entonces los que van sobreviviendo, el resto los van disparando, entonces quedan solo los buenos vivos, el resto van cayendo. Entonces, y bueno, yo te digo, en cualquier momento vamos a tener... Esto sí que se propuso varias veces, amigos, en la televisión. Y había una película también que era con Schwarzenegger, también de ciencia ficción, amigos. Cuando nos gustaba mirar la ciencia ficción de los 80, éramos jovencillos. Y era muy lindo todo eso, amigos. Y también se luchaba entonces, ¿por qué era? ¿Era por Marte o por la vida, o por salir de prisión o por una cosa así, amigos? Y bueno, va a llegar, porque en algún momento... Y como siempre les decimos, amigos, la realidad supera la ficción. Fantástico, maravilloso. Si llegaron hasta acá, amigos, les pedimos encarecidamente que nos apoyen, que dejen un dedo, que dejen un comentario, que compartan principalmente. Le pedimos todo eso. Si llegaron hasta aquí, también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el miércoles. Que pasen muy bien. Chau, chau, chau. Chau. Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.